Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación y por la presentación de Ana. Yo voy a tratar de resumir, digamos, un poco un sobrevuelo sobre estos temas para, bueno, con la poca gente que trabaja en esto, poder compartir experiencia, y con la gran mayoría que no tiene oportunidad, que estén al tanto de más o menos lo que anda dando vuelta en estas áreas. Un biomarcador es un indicador objetivo mensurable del estado médico relacionado con procesos normales o patológicos o de la respuesta a tratamientos. Los biomarcadores no siempre participan en la enfermedad. A veces lo que uno está buscando como marcador es algo que está en la base o en los mecanismos de la enfermedad, y otras veces los marcadores son lo que llamamos surrogantes, es algo paralelo, es algo que marca, pero que en realidad no es lo definitivamente decisivo. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando uno actúa sobre las moléculas, si uno modifica un surrogante, lo que va a hacer es modificar el marcador, pero sin afectar para nada lo que está pasando con el paciente. En última instancia, lo que se busca es que reflejen cuál es el estado de salud y de vida del individuo, y agregando a esto que sean sensibles, específicos, precoces, confiables y aplicables a la práctica cotidiana. Digamos que si uno toma todas estas definiciones o criterios, la tensión arterial es un excelente biomarcador y uno de los más usados en medicina, aunque obviamente no es a esto a lo que me voy a referir. Uno busca que puedan servir para la detección, el diagnóstico, el pronóstico de evolución o el pronóstico de respuesta al tratamiento. No siempre un mismo biomarcador sirve para todo esto. Le agrega lo de sensible, específico, etcétera. Pero además hay que considerar en qué entorno o a quién está uno dirigiendo la acción. Perdón, ahí se cambia el color, digamos, pero no es lo mismo cuando yo estoy tratando de aplicar un biomarcador al manejo de un paciente que cuando yo estoy aplicando un biomarcador para el diseño de un fármaco o para, desde la visión de la industria, hacer un ensayo clínico en una población más dirigida, de manera de tener resultados más rápidos y bajar también los costos. Entrando ya más el tema, entonces, todos sabemos, digamos, la concepción o la idea del asma bronquial como un iceberg, donde por debajo de esto se encuentra, digamos, finalmente la inflamación y la remodelación. Y en los últimos años, cómo ha habido otra vuelta de rosca sobre esto con el conocimiento de los mecanismos de inflamación, donde hemos aprendido que los pacientes lo que tienen, digamos, son fenotipos, son formas de comportarse que resumen la interacción entre la carga genética y todo lo que el paciente ha recibido del ambiente, pero además a esto se le suma últimamente el concepto de endotipo. Un paciente puede llegar a un mismo fenotipo partiendo de diferentes mecanismos biológicos o moleculares, ¿sí? Esto es lo que define la concepción de endotipo. A alguien le puede subir A más C y por eso llega acá, y a alguien le puede subir C más B y también llega a expresarse de la misma manera. Entrando ya entonces en el terreno de los marcadores de inflamación, uno los puede medir en sangre, en orina, en biopsias. Lo interesante de la vía aérea o de lo que hacemos en neumonología y sobre todo en relación al asma es que parte de nuestro objeto de estudio está en relación con el ambiente, ¿no es cierto? El epitelio respiratorio está en contacto con el aire. En la última década ha habido una explosión de conocimientos sobre la importancia del epitelio, no ya como barrera, sino como regulador de los mecanismos inflamatorios. Mañana tenemos una sesión de investigación translacional donde nosotros vamos a presentar bastantes cositas en cuanto a cultivos epiteliales y eso. Y en función de esto es que, digamos, uno se ha planteado, bueno, a ver, ¿dónde podemos medir los marcadores? Dentro de la vía aérea, tomando el líquido en el esputo, o directamente ir a buscarlos en el aire que es exhalado por los pacientes. Voy a hablar entonces fundamentalmente de lo que tiene que ver con marcadores relacionados con lo que sale de la vía aérea. Una de las formas, digamos, más estudiadas y en la cual hay más experiencia es el esputo inducido, en el cual lo que se hace básicamente es conseguir que el paciente aumente su secreción de líquido peribronquial, digamos, periciliar, digamos, evitando obviamente lo que tenga que ver con irritación, broncoobstrucción, etcétera, y realizando, digamos, un extendido donde lo que se estudia es la celularidad. Yo les voy a mostrar trabajos que tienen que ver básicamente con la eosinofilia, que es lo más estudiado. Hay que considerar, cuando uno habla de este método, que uno dice muy sencillamente el análisis o la visualización del esputo, pero esto implica la participación de un observador realmente muy entrenado.
Uno puede para trabajos de investigación fotografiar esto y hacer análisis de imágenes, etcétera, pero en la práctica cotidiana más bien dependemos de un señor que tiene que tener tiempo, paciencia y entrenamiento para definir entonces las distintas categorías. Lo que se ha visto es que entonces la eosinofilia en el esputo está relacionado o va aumentando en relación a la severidad del asma, que esto está relacionado también con la inflamación que uno puede. No voy a entrar en detalles de estas cosas, lo que quiero es resumirles un poco lo que está pasando, lo que se ha visto, y hay una relación entre los eosinófilos en el esputo y lo que uno puede ver de eosinofilia en biopsias pulmonares. Se estudió ya desde los momentos iniciales que parecería, digamos, que el aumento a mayor cantidad o densidad de eosinófilos en el esputo, esto correlacionaba con una mejor respuesta al tratamiento esteroideo. Después voy a volver sobre este punto. Y a partir de esto se hicieron, por ejemplo, se han hecho distintos estudios que siguen, de hecho, haciéndose sobre la observación o el estudio de si guiar el tratamiento de step up, step down, etcétera, según la cantidad de eosinófilos en el esputo, podía tener ventajas con respecto a las mediciones o a los criterios tradicionales. Algunos estudios como este mostraron realmente ventajas, sobre todo en el número de exacerbaciones severas, pero esto no ha sido corroborado por todos los estudios. Acá tienen otro grupo donde esto no dio exactamente como era esperado. Fíjense en esta revisión reciente, bueno, un trabajo de Bush y finalmente un documento reciente de la ERS sobre el monitoreo del asma, donde la conclusión es que la eosinofilia o en el esputo inducido no tiene valor todavía de recomendación de uso amplio para el manejo de los pacientes. Así todo, digamos, es utilizada en centros, sobre todo altamente especializados, que opinan que para muchos pacientes esto puede ser un dato interesante. Yo personalmente empecé a trabajar con esputo inducido hace unos años. La verdad es que lo operativo, esto que les decía del operador dependiente, etcétera, a mí, por lo menos en mi centro y en mi experiencia, nos resultó complicado, por lo cual decidí pasarme a otra línea que vamos a seguir a comentar después, que es lo del óxido nítrico exhalado. Probablemente esto de la discordancia en estudios y en otros, y en un paciente y en otro, tenga que ver con esto que es, con lo que muestran estos trabajos, que es la inestabilidad de los fenotipos. Los pacientes, digamos, pueden en algún momento de su evolución, incluso, digamos, en un mismo año, tener eosinófilos altos, eosinófilos bajos, etcétera. No es que uno defina claramente este es un asmático eosinofílico, este es un asmático neutrofílico, sino que más bien la idea es que este asmático está eosinofílico, está neutrofílico. Creo que, si bien tampoco esto está del todo confirmado, la idea es que el perfil pasa más por ese lado en este momento. Así todo, también uno lo que busca o está buscando con estos métodos es también ver qué lugares nuevos pueden tener. Y por ejemplo, este es un estudio que se hizo sobre pacientes con asma intermitente, pacientes que según los criterios actuales de tratamiento no requieren tratamiento antiinflamatorio permanente. Y lo que ellos vieron es que podían dividir esos pacientes en diferentes grupos según tuvieran o no eosinofilia, aun siendo todos asmáticos intermitentes. La pregunta es, bueno, entonces, en un asma intermitente, ¿tener o no eosinofilia marcará algo en el pronóstico de evolución de ese paciente y podría ser indicador de inicio de un tratamiento temprano? Son preguntas, la verdad es que hoy por hoy todavía no lo sabemos. Y también el otro lugar que encuentran, digamos, estos métodos complementarios de análisis de la evaluación, de análisis de la inflamación, perdón, tienen que ver con buscar el lugar de los nuevos fármacos dirigidos específicamente a determinados puntos de la cadena de la inflamación. De esto voy a volver en un rato. El segundo, digamos, entonces, marcador del que quería hablarles es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que es un mediador biológico de muchos sistemas celulares que se produce a partir de la arginina y que se produce en el aparato respiratorio, fundamentalmente en la vía aérea superior. Se supone que esto tiene que ver, el óxido nítrico es tóxico para bacterias, etcétera. Se supone que esto tiene que ver con una idea, digamos, o un objetivo de mantener la vía aérea estéril, y por otro lado que cuando uno inhala manda óxido nítrico hacia abajo, que participaría en la relación ventilación, perfusión, etcétera. Más allá de lo que pase con esto, lo que sí sabemos es que el óxido nítrico
es sintetizado por dos tipos de enzimas. Esto es un epitelio respiratorio, enzimas constituyentes que liberan permanentemente cantidades pequeñitas de óxido nítrico que tendrían que ver con esas funciones fisiológicas, fundamentalmente de regulación del tono bronquial, vascular, la motilidad ciliar, pero que cuando hay inflamación se activa la otra enzima, la inducible, aumentan enormemente las cantidades de óxido nítrico exhalado, es lo que vemos, ahora les voy a mostrar en los pacientes asmáticos, y que esta otra enzima es sensible a la acción de los corticoides. ¿Sí? Bien, a partir de esto, bueno, ¿qué pasa entonces con las mediciones desde el punto de vista clínico? Inicialmente esto era, digamos, había mucha heterogeneidad, uno hace soplar al paciente, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? Hasta que finalmente se normatizó esto, hacemos soplar a los pacientes en general con un flujo de 50 mililitros por segundo, para lo cual hay valores sanos, valores de niños sanos, valores de referencia. Nosotros empezamos trabajando ahora unos 10 años con este equipo, el Niox era el primero que había. El problema que hemos tenido con este y con los equipos que hemos tenido posteriormente, actualmente estamos trabajando también con otro equipo, un Bedphone, si bien se han simplificado, han bajado los costos, etcétera, para nosotros sigue siendo un tema lo de la falta de representación local, y en este momento cuando los equipos fallan, entradas y salidas al exterior, idas y venidas de aduana, etcétera, es realmente un engorro. Hoy comentaba en la sesión anterior que presentamos un protocolo que tuvimos que eliminarlo porque no podíamos esperar 8 meses que el aparatito fuera y volviera. A pesar de eso, digamos, ¿en qué condiciones está descrito el aumento del óxido nítrico exhalado? Fundamentalmente en el asma, pero también infecciones virales, neumonía reciente, exacerbaciones de los fibroquísticos, alveolitis y sobre todo en otras condiciones atópicas. De esto lo voy a retomar al final porque creo que es uno de los puntos más, digamos, candentes o interesantes. Como ven, el aparatito solo no hace nada, sigue dependiendo de nuestro criterio clínico. El aparato no me dice qué es lo que tiene el paciente, me ayuda. Y también hay condiciones en que el óxido nítrico está disminuido. Quizá lo importante a resaltar acá es la disquinesia ciliar. Está planteado claramente que un déficit de óxido nítrico exhalado nasal tiene valor para seguro screening de disquinesia y está en discusión si sirve o no para diagnóstico definitivo, si seguimos dependiendo de la biopsia. Recién se presentó un trabajo en bronquiolitis obliterante, es algo muy interesante. Nosotros habíamos presentado también una experiencia similar y, por ejemplo, digamos, esta es una de las aplicaciones que uno buscaría fuera del asma. Como decían en la mesa anterior, todos estos pacientes están llenos de corticoides. ¿Finalmente tiene sentido o habrá algún subgrupo que tendrá el óxido nítrico un poco más alto y esos pacientes serán el blanco de la terapéutica con corticoides inhalados? Algo semejante se está discutiendo en este momento en los adultos con EPOC y con la asociación EPOC-Asma. Correlaciona el feno con muestras, lo que les voy a mostrar es muy parecido a lo que les mostré sobre los eosinófilos, correlaciona con muestras invasivas, correlaciona bastante bien con los eosinófilos en el esputo inducido. Este es un trabajito nuestro donde no obtuvimos correlación con la espirometría, pero sí con la respuesta al broncodilatador, sobre todo en el FEF. Recientemente hay otra gente, hay un par de trabajos que han mostrado lo mismo. Creo que esto es interesante en cuanto a validación de la importancia de la prueba de respuesta, justamente cuando uno no está en condiciones de valorar el óxido nítrico exhalado. Correlaciona también con la hiperreactividad bronquial y de hecho hay algunos trabajos que lo que buscaron fue el valor de un óxido nítrico exhalado en comparación con otras pruebas diagnósticas. Medición de feno versus ejercicio, metacolina o provocación con AMP. Las mediciones de feno en este trabajo, y hay varios trabajos más que coinciden, tuvieron similares resultados que las pruebas de provocación. Quizá, digamos, la gran ventaja de esto que realmente es una prueba muy fácil de realizar. Es mucho más fácil para un chico, sobre todo de 4 o 5 años, hacer un feno que hacer una espirometría. Lo único que tiene que hacer el chico es soplar 10 segundos en forma sostenida, sin un esfuerzo mayor, sin un esfuerzo extremo ni nada. Nosotros hicimos también un estudio en relación a lo que pasa como el valor predictivo de respuesta positiva en el test de ejercicio y nos dio también, digamos, un buen valor predictivo en las curvas ROC. Cuando uno le pone corticoide inhalado a los pacientes que lo tienen alto, esto baja, esto también es una experiencia nuestra, de nuestro hospital. Este es un paciente donde no andaba con los corticoides inhalados, fíjense, tenía unos niveles muy altos, lo pusimos en orales, baja. El tema es que cuando le suspendemos el oral, el paciente vuelve a subir
y esto nos dice que el paciente se va a poner clínicamente mal nuevamente. Lo mismo pasa en líneas generales con el tratamiento con antileucotrienos. Con las asociaciones con LABA, lo que este estudio describe, hay otro estudio más que vio lo mismo. Nosotros también presentamos, si no me equivoco, en la ERS un estudio similar. Cuando uno pone asociación, digamos, como el LABA contiene los síntomas, lo que nosotros vimos, y este grupo también, es que si uno mira la inflamación, en realidad los pacientes con inflamación están más inflamados que los que están con corticoides solo. Todavía no sé qué peso tiene eso en la toma de decisiones, sería algo interesante evaluar. Y si uno sabe, digamos, que si uno lo suspende, hay una cantidad interesante de pacientes que vuelven a subir. La pregunta es, ¿esto tiene valor como predicción de fracaso del step down? ¿No es cierto? Es lo que a todos nos está finalmente interesando. Valor en la predicción de exacerbaciones, algunos estudios parecían mostrar que sí. Pero también una forma de step down, digamos, autodecidido por los padres es la mala compliance, y uno ve que en general la mala compliance se asocia con aumento del óxido nítrico exhalado. Cuando se empezaron a hacer tratamientos, como les mostré con el esputo inducido, tratamiento guiado por feno versus tratamiento guiado por las guías convencionales, hubo un entusiasmo inicial en que parecía, digamos, que algunos parámetros, sobre todo la caída, el número de exacerbaciones, podían disminuir, y también, digamos, disminuir el número de la dosis total anual de corticoides utilizada. Hay una guía que fue elaborada en la ATS, donde básicamente, digamos, la conclusión es que el feno sirve para el diagnóstico de inflamación eosinofílica, para el pronóstico de que el paciente va a responder a los corticoides. Hay trabajos interesantes en medicina de atención primaria, grupos, si no me equivoco, neozelandeses, donde un paciente con síntomas recurrentes lo que hacen es medirle la feno sin mucho mayor trámite de espirometría de nada, y si esto está alto, probablemente ese paciente responda al corticoide, y pongámosle eso mientras después con tiempo lo estudian los neumonólogos, etc. Para el monitoreo de la inflamación, aunque todo esto es muy lindo decirlo, pero la dificultad son cuáles son los puntos de corte. Hay algunos descriptos a nivel mundial, pero no tenemos realmente puntos de corte nuestros. La impresión nuestra es que, yo lo charlaba recién con Juan Balinotti, por ejemplo, en nuestra población tenemos niveles de feno altísimos, 100 y pico, en los asmáticos 200, que están por encima de lo que en general se describe. Y también cuál es la variación significativa. Alguna gente lo que está proponiendo es hacerle a todos los pacientes que uno va a seguir una prueba de esteroide oral y tomar eso como su punto best a partir del cual referenciarse. De todas maneras, la misma guía, digamos, reciente de la ERS concluye que no hay evidencia para que esto sea asumido como recomendación para el manejo de los pacientes, aunque en algunos grupos especializados les parece que esto les da, digamos, un mayor aporte en el manejo de los pacientes. Nosotros estamos entre estos grupos, digamos, yo me siento más cómodo, sobre todo en algunos pacientes determinados, si conozco qué feno estamos manejando. Y está como campo futuro todo el campo de lo que tiene que ver con los menores. Este es un trabajo donde participó uno de nuestros compañeros, Conrado, la medición en los menores y la relación, ellos midieron entre, digamos, los niveles de óxido nítrico y los factores de riesgo del API. Yo creo que en realidad estos trabajos están recién empezando. Lo más interesante, me parece, no es lo que estamos viendo ahora, que es, bueno, en cuánto coincide, sino justamente en los pacientes en que no coincide, qué va a pasar cuando esos pacientes tengan 5, 6 o 10 años más. ¿Qué va a haber tenido más peso en su evolución? ¿Que tuviera un API positivo y un feno negativo, o que tuviera un feno alto con un API negativo? Creo que eso va a ser el valor más importante de estos estudios, el seguimiento, para definir finalmente si estaría bueno o no tratar precozmente a este tipo de pacientes. Y entro con el tercer método con el cual estamos trabajando actualmente, que es la condensación de la humedad del aire exhalado, ¿no? El aire que exhalamos tiene vapor de agua, y entonces esa agua uno la condensa y junta las gotitas. En realidad esto es simplemente una forma de tomar muestra, y en esas gotitas mide lo que se les da la gana. Yo les traje acá un pantallazo enorme de todo lo que hay hecho. Yo presenté en la sesión anterior también, una médica de mi grupo, la doctora Baucos, un excelente trabajo, un seguimiento muy amplio de pacientes, donde estudiamos pH, IL8, perdón. El pH es una de las cosas que está más estudiado en el condensado. Se ha mostrado que los asmáticos exacerbados, los asmáticos severos, tienen un pH más ácido,
No voy a entrar en la explicación, digamos, biológica o molecular de todo esto, pero parecería que la relación es clara en el trabajo que presentamos nosotros, que fue una medición del condensado, haciendo luego el step down de medicación y siguiendo a los pacientes durante un año, ver si esto tenía valor pronóstico de qué les iba a pasar, y vimos que un pH más bajo tiene en ese trabajo un valor predictivo de que ese paciente va a tener exacerbaciones a lo largo del seguimiento. De todas maneras es un único estudio, nos entusiasma, hay otros estudios que coinciden, pero diría que de las cosas que les mostré, esto del condensado es lo que está más verde todavía. Tiene además mucho interés esto para el estudio de la fisiopatología. Uno puede estudiar distintas moléculas, fíjense, citoquinas, etcétera, y en realidad todo esto se está revolucionando mucho con los avances en la técnica. Antes, cuando uno quería medir una citoquina, tenía que hacer un ELISA y buscaba un anticuerpo y qué sé yo. Todo esto ha modificado. Hoy digamos, con una prueba, en una sola prueba, con lo que se llaman, digamos, kits multiplex o multi-arrays, digamos, en un solo estudio con una sola gotita y mezclita uno mide un montón de marcadores y todo un perfil inflamatorio, si bien esto obviamente es más caro, pero están generando una gran revolución. Fíjense, esto sigue lloviendo todos los días, uno que más o menos trabaja en esto está recibiendo trabajos de este tipo. Y sobre todo, además, esto pareciera o está, digamos, tiene un gran desarrollo en función también al desarrollo de medicamentos biológicos. Hoy en día, con un monoclonal se puede bloquear tal o cual molécula. Entonces, la idea es, bueno, si yo la mido en el condensado o en tal u otro lado, eso me predice que el paciente tenga respuesta o no. Creo que en este terreno, en realidad, como pasa en todas las cosas, lo más importante en este momento no es la adquisición de información, sino cómo hacemos para dar el valor relativo a las distintas informaciones. ¿Cómo hacemos para saber de todo lo anterior, que en última instancia si uno tiene gente formada y plata lo hace? ¿Cómo decidimos de todo esto qué es lo que vale para un paciente, para un tratamiento? Yo creo que ese es el gran desafío, priorizar la importancia de los resultados, ¿no? Y esto no es todo, digamos, en realidad yo les mostré solo lo que tiene que ver con lo más fácil, proteínas, etcétera, pero por ejemplo se están midiendo, se está evaluando lo que tiene que ver con los volátiles en el aire exhalado. Esto está sobre todo más estudiado en relación al cáncer. Se empezó trabajando con perros, digamos, los perros huelen y diferencian el fulano del que tiene cáncer del que no lo tiene. Hoy en día se cuenta con lo que se llaman, digamos, las narices artificiales, y de hecho muchos de estos equipos ni siquiera uno sabe exactamente qué está midiendo. Lo que miden son relaciones, es lo que se llama la huella. Uno lo que ve son manchas de colores y formas, y ve si la mancha de colores y formas que tiene el paciente se parece más a lo que tenía el asmático o el oncológico que a la población control. Acá en el INTI hay un grupo que trabaja con esto. Estamos ahí en tratativas para ver si desarrollamos algo, de manera que, digamos, es un terreno muy importante, muy rico. Lamento no poder decirles que, wow, acá tienen algo de lo cual van a salir todos contentos y con los pacientes resueltos. Por eso les decía que esto más que nada es un sobrevuelo para que sepan lo que se está haciendo y puedan, por un lado, ver todo lo interesante y lo importante que hay, y al mismo tiempo no compren cualquier cosa. Y creo que, digamos, uno de los problemas con que nos encontramos tiene que ver con esto. Estos son dos trabajos viejos, digamos, el año 90 y 90 y pico, donde lo que se buscó fue marcadores de inflamación por biopsia. En pacientes que estaban en remisión, hay otros trabajos en pacientes que tienen solo rinitis, hay trabajos en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, y lo que uno ve es que muchos de los pacientes que no tienen absolutamente cero clínica de asma, tenían inflamación en su biopsia e inflamación eosinofílica en la biopsia. El tema es que hasta este momento, o hasta que disponemos de estos recursos técnicos, no lo sabíamos. Entonces, estos pacientes para nosotros pasaban desapercibidos. El problema que tenemos es que ahora podemos acceder de manera no invasiva a esto, y entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Esto es un falso positivo? ¿Esto llevado al óxido nítrico es un falso positivo? ¿Es alguien que no tiene nada y esto es simplemente un fenómeno periférico? ¿O es alguien que no tiene, pero si sigue así lo va a tener y estaría bueno tratarlo precozmente? La moraleja de la charla no es para nada corticoides para todo el mundo, pero sí es quizá estos métodos nos puedan servir para definir más claramente a quién y en qué momento le hacemos un tratamiento precoz. Bueno, esto era más o menos lo que quería contarles. Gracias.